Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver resumen y preguntas de Aprende en Casa. No olviden suscribirse y darle like. Bueno, empecemos. Segundo de secundaria, 21 de septiembre. Primer tema, artes. Tema, ¿qué me hace sentir una expresión artística? ¿Qué vamos a aprender? Conocerás qué son las cualidades estéticas en el arte e identificarás en dónde encontrarlas. También reconocerás las ideas, sentimientos y emociones que te provocan. Las cualidades estéticas son aquellas características propias de un objeto para que puedan ser descrito y define aquello que te hace sentir, es decir, son aquellos elementos que lo hacen valioso, apreciable, relevante o trascendente. ¿Te has dado cuenta de que en el lugar donde vives existen diferentes obras de arte? Estas pueden ser arquitectónicas, plásticas, piezas sonoras o interpretaciones de otros artistas. Por ejemplo, en algún edificio o monumento del lugar en el que vives puedes identificar diferentes cualidades estéticas. Se pueden encontrar cualidades estéticas en todas las disciplinas artísticas: teatro, danza, música, artes visuales. ¿Qué hacemos? Observa los siguientes videos para que conozcas qué son las cualidades estéticas y cómo encontrarlas en las diferentes disciplinas artísticas. Videos, cualidades estéticas, en dónde encontramos las cualidades estéticas. Para identificar las cualidades estéticas en una obra de arte, lo primero que necesitas es ser un observador. No obstante, también se requiere tener una opinión de los elementos estéticos que componen dicha obra de arte, es decir, desarrollar un punto de vista crítico. Para ello es importante conocer los elementos básicos que componen una obra artística. En el siguiente video no solo verás un ejemplo de trabajo interdisciplinario en las artes, sino también podrás identificar las cualidades estéticas en cada una de ellas. Observa el siguiente video donde pondrás a prueba tu capacidad de observadora y crítica. Ballet folclórico de Amalia Hernández. En esta representación dancística se puede apreciar de manera general al grupo de bailarines de ballet de Amalia Hernández, portando trajes típicos de diferentes partes de nuestro país y moviéndose al ritmo de huapango de Moncayo. En la escenografía, las fachadas de algunos edificios transportan al periodo colonial. Una iglesia en tonos cafés, arena gris, al fondo el cielo azulado. Las luces también juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en un momento determinado de la representación, la luz sigue a una sola bailarina para dar realce a su participación solista. Los movimientos de los bailarines corresponden a un ritmo que siempre va coordinado con la música que se utiliza. Eso requiere siempre de mucha preparación y ensayo por parte de los artistas, sobre todo cuando la música que lo acompaña es en vivo. A continuación realiza la siguiente actividad. Actividad 1. De la representación dancística que acabas de ver, responde las siguientes preguntas. ¿Qué emociones y sentimientos se provocan este tipo de espectáculo dancístico? ¿Alcanzaste a ver el traje típico de tu estado? ¿Te agradaron los colores de los trajes y de la escenografía? ¿Qué opinas de los movimientos, los gestos y de la música? Al contestar las siguientes preguntas en casa, ya estarás hablando de cualidades estéticas en una manifestación artística. Al señalar si es una expresión artística, te agrada las emociones que te provoca, así como percibir las formas, colores, sonidos, movimientos y gestos, estás reconociendo dichas cualidades. De esta forma, estás desarrollando tu capacidad de observación y de crítica. Para conocer más acerca de ese trabajo, puedes investigar sobre el ballet folclórico de Amalia Hernández. El reto de hoy. Investiga y elige alguna obra artística. Puede ser una canción, una coreografía, una obra de teatro, una pintura, una escultura. Incluso puede ser algún edificio o construcción que llame tu atención. Una vez que hayas elegido tu obra, analiza y escribe en tu libreta por qué te agradó, qué cualidades observaste, escuchaste y qué emociones o sentimientos generaron en ti. Siguiente materia, física. Tema: del cielo al suelo. ¿Qué vamos a aprender? Profundizarás
en cómo el movimiento se desplaza del cielo al suelo y los puntos más importantes que lo caracterizan. Para ello analizarás la caída libre de diferentes objetos. ¿Qué hacemos? Desde hace mucho tiempo grandes pensadores y científicos como Aristóteles, Galileo Galilei e Isaac Newton han estudiado este movimiento. El primero es estudiarlo fue Aristóteles. Él observó durante mucho tiempo la caída de diversos objetos y después de reflexionar sobre ello, estableció que los cuerpos pesados caen más rápido que los livianos. Esta es una aseveración errónea. Realiza el siguiente experimento para comprobarlo. Experimento 1. Usa una hoja de papel y una bolsa con algún material. Puede ser una bolsa de arroz, de frijol o lo que tengas a la mano. Después tómalos en tus manos y analiza el peso de ambos. Ya que verifiques que uno es más pesado que el otro, reflexiona en la siguiente pregunta. ¿Cuál de ellos caerá más rápido al suelo? Inicia con el experimento y pon mucha atención. Primera vez, sostén los dos objetos desde la misma altura. Suéltalos y observa su caída. Verifica cuál cae primero. Segunda vez. Ahora realiza el experimento de nuevo, pero ahora, esta vez, haz bolita la hoja de papel. Sigue siendo la misma hoja y el mismo peso. Sostén los dos objetos desde la misma altura y suéltalos. Observa nuevamente y verifica cuál cayó primero en esta segunda ocasión. ¿Cómo caen los cuerpos? ¿Alguna vez has sentido los efectos de la caída libre? El reto de hoy. Comenta con tu familia si han experimentado la caída libre o si han observado alguna aplicación diferente a las mencionadas. Escriban todos los ejemplos que se les ocurran donde consideren que existió este concepto. Matemáticas. Tema: la multiplicación y su relación con la suma iterada. ¿Qué vamos a aprender? Profundizarás en las reglas para resolver problemas de multiplicación y división con números enteros y aprenderás a plantear problemas matemáticos. Además, resolverás problemas tanto con números enteros como con fracciones y números decimales positivos y negativos. En esta sesión reflexionarás sobre cómo la suma repetida de un mismo sumado positivo o negativo se representa también como una multiplicación de números positivos o negativos. El reto de hoy. Reto 1. Responde a las preguntas. ¿Cuál es el producto de multiplicar 5 por menos 5? ¿Qué sucede con el signo del producto al multiplicar el primer factor con signo positivo por otro con signo negativo? ¿Cuál es el producto de multiplicar menos 3 por 20? Reto 2. Piensa en tu situación de tu vida cotidiana en la que hayas podido ejemplificar la suma iterada. Escríbelo en tu cuaderno y comparte con tu familia tus descubrimientos. Siguiente materia, lenguaje. Tema: conoce a quienes escriben en nuestro lado del mundo. ¿Qué vamos a aprender? Conocerás a algunos autoras y autores latinoamericanos a través de sus obras literarias. La literatura latinoamericana contemporánea la conforman los cuentos, novelas, relatos y obras de teatro escritas en nuestra lengua materna, que reflejan la vida de los países latinoamericanos en nuestros tiempos. A través de la lectura puedes imaginar el lugar donde viven los personajes, cómo es su familia y qué es lo que les gusta y no. Y más allá de descubrir a los personajes, también puedes relacionarte con la autora o autor que los escribió. En esta sesión profundizarás en excelentes obras de autores latinoamericanos como el cuento Tía Inés de la escritora mexicana Ángeles Mastretta, el cuento La Migala del escritor mexicano Juan José Arriola. Ahora reflexionarás y responderás lo siguiente. ¿Qué impresión te ha dejado esta primera parte? ¿Cómo crees que se siente el personaje de la tía Inés? ¿Te llama la atención el título y le recomendarías a alguien que lo leyera? ¿Por qué?
¿Recuerdas algún cuento que te haya gustado mucho? ¿Qué sensación te generó? La amígdala. ¿Qué sucede en este párrafo? ¿Por qué crees que el personaje compró la amígdala si le despertaba tanto horror? ¿Cómo te imaginas los pasos de la amígdala? ¿Te gustaría leer y tener una mascota? ¿Qué es lo que esperas del personaje que suceda y no sucede? ¿En qué momento suele encontrarse el personaje con la amígdala? ¿Qué te imaginas que se come la amígdala? ¿Qué crees que está esperando el personaje de la amígdala? ¿Acaso estás soñando o imaginando que compró la amígdala? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuánto tienes? El reto de hoy. Reto 1. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo son los cuentos que te gustan? ¿Qué características deben tener para que los vuelvas a leer o se los recomiendes a tus amigos? Reto 2. Relee alguno de tus cuentos favoritos de autoras o autores de Latinoamérica y encuentra la estructura inicio, desarrollo, final. 3. Busca en tu libro de textos otros cuentos, selecciona el que más te guste, toma notas y describe a los personajes que aparecen en el cuento que seleccionaste, cómo eran, cuáles eran sus características. Siguiente materia, historia. Tema, las fuentes históricas. ¿Qué vamos a aprender? Reflexionarás sobre la variedad de fuentes históricas que existen, cómo se clasifican y cómo se pueden diferenciar entre las primarias y secundarias. Las fuentes históricas son archivos y documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado. Pero no son los documentos y los archivos son fuentes históricas. También los objetos o la ropa, por ejemplo, pueden brindar mucha información útil para el estudio de otras épocas y sociedades. ¿Qué hacemos? Para empezar con la sesión, lee con atención el fragmento Apuntes para mis hijos. Benito Juárez, la primera infancia. Para conocer el pasado se emplean fuentes históricas, es decir, testimonios que se obtienen de esos tiempos. Es importante reconocer el gran valor que tienen los archivos históricos. Observa el siguiente video para saber más al respecto. El gran valor del archivo histórico. Las fuentes históricas son la materia prima con la que trabajan los historiadores para construir su versión del periodo que se está estudiando. Para ello deben ser analizadas, validadas e interpretadas. Cualquier elemento proviene del pasado es susceptible de convertirse en una fuente histórica. Por ejemplo, cualquier cosa que hoy en día escribamos o utilicemos será el día de mañana una fuente histórica. El historiador se convierte en una especie de detective que busca pruebas para explicar cómo sucedieron los hechos, quiénes participaron en ellos y en dónde ocurrieron. El historiador busca fuentes que proporcionen información y le permitan interpretar y reconstruir los hechos del pasado. Por ello, las fuentes históricas son todos aquellos objetos creados, utilizados o desechados por los seres humanos, testimonios, que aportan información sobre la cultura a la que pertenecieron, que se pueden ubicar en un tiempo y un lugar. Las fuentes se clasifican en primaria y secundaria. Las fuentes primarias son escritos que hablan del pasado y provienen de la época que investiga el historiador y se dividen en las fuentes escritas y fuentes no escritas. Las fuentes históricas secundarias. Las fuentes históricas secundarias son todas aquellas que fueron escritas fundamentalmente en fechas posteriores a la época que se investiga y generalmente se encuentran en libros, artículos de revistas y estudios de los historiadores. El reto de hoy. Elabora una tabla, escribe 3 ejemplos de fuentes primarias y 3 secundarias que encuentres en casa. Estas fuentes te permitirán reconstruir la historia de tu familia o tu comunidad. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido el video. Nos vemos en el siguiente.